Bienvenidos de nuevo. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha tenido a muchos de ustedes con el corazón en un puño, especulando y debatiendo sin parar. Si están leyendo bien el título y están aquí por una razón, vamos a hablar de Kerem y Hande. Específicamente vamos a desentrañar la gran pregunta, ¿regresa el amor o no? Y lo que ha pasado, todo al descubierto. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, los últimos rumores, las pistas y lo que realmente podría estar sucediendo entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes han estado pidiendo este vídeo, así que gracias por la paciencia y por estar siempre ahí. Antes de sumergirnos en todo el drama y la posible reconciliación, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros análisis, noticias y chismecitos del mundo del espectáculo. Activen también la campanita para recibir todas las notificaciones. Ahora sí, vamos a empezar con este tema candente. Para empezar, recordemos brevemente el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en la pareja favorita de millones de fans, no solo por su química en pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, sino también por la aparente dulzura y conexión que mostraban fuera de ella. Su relación, confirmada y vivida intensamente a través de las redes sociales y apariciones públicas, cautivó a todos. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la noticia de su ruptura llegó como un jarro de agua fría. Desde entonces las especulaciones sobre los motivos de su separación y sobre todo, sobre una posible reconciliación, no han cesado. Y es precisamente ahí donde reside la chispa de nuestro vídeo de hoy. Hay señales de que el amor entre Kerem y Hande está a punto de regresar, o simplemente son interpretaciones de los fans. Vamos a examinar las últimas novedades. Una de las primeras cosas que notamos y que ha alimentado los rumores es la actividad en redes sociales. No me malinterpreten, cada vez que Kerem o Hande dan me gusta a una publicación del otro, o comentan algo, el fandom entra en ebullición. Y hemos visto interacciones sutiles, pero significativas, en los últimos meses. Por ejemplo, hemos observado que se han dado me gusta mutuamente a algunas de sus fotos recientes, a veces con comentarios cortos pero amigables. Si bien esto podría ser simplemente un gesto de respeto y amistad, para muchos, es una señal de que aún existe una conexión. Piensen en esto, después de una ruptura, si ambos siguen interactuando de forma positiva en plataformas públicas, es porque no hay resentimiento, y eso, amigos míos, es un terreno fértil para que las cosas vuelvan a florecer. No es lo mismo que verlos ignorarse por completo, ¿verdad? Además de los me gusta virtuales, han surgido comentarios y likes en publicaciones de amigos en común. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Hemos visto a ambos reaccionar a historias o publicaciones de amigos que ambos comparten. Cuando Kerem publica algo, Hande lo ve y a veces reacciona. Lo mismo ocurre a la inversa. Esto sugiere que siguen compartiendo círculo social, y más importante aún, que sus vidas no se han separado por completo. Es posible que se crucen en eventos, que se enteren de sus vidas a través de amigos mutuos. Y si se enteran de sus vidas, si ven lo que el otro está haciendo, es natural que surja la curiosidad, e incluso la nostalgia. A veces, la distancia física nos hace apreciar lo que teníamos. Otro punto crucial ha sido el tema de los viajes y las ubicaciones. Hemos notado que en ocasiones, sus viajes o estancias en ciertos lugares han coincidido o han sido cercanas en el tiempo. Por ejemplo, si uno ha estado en una ciudad y poco después el otro también, o si ambos han publicado fotos de lugares que podrían haber visitado juntos o en fechas cercanas. Esto, insisto, es pura especulación de fan, pero cuando se repite, la gente empieza a atar cabos. ¿Podrían estar reencontrándose en secreto? ¿Son estas coincidencias o hay algo más detrás? Los fans más devotos han llegado a analizar los detalles de las fotos, las horas de publicación, incluso la música que comparten, buscando pistas. Y hablando de pistas, no podemos olvidar las entrevistas. Tanto Kerem como Hande han sido preguntados sobre su relación pasada en diversas ocasiones. Aunque ambos suelen ser prudentes y evitan dar detalles escabrosos, sus respuestas a menudo dejan la puerta abierta. Han expresado respeto mutuo, han hablado de los buenos momentos que vivieron y, en general, han mantenido un tono positivo al referirse el uno al otro. Por ejemplo, Kerem ha llegado a decir cosas como Hande es una persona maravillosa, o que guardan un gran cariño. Hande, por su parte, también ha sido muy diplomática, pero ha reconocido la importancia de Kerem en su vida.
Estas declaraciones, aunque no confirman un regreso, ciertamente no cierran la puerta a la posibilidad. En lugar de un nunca más, solemos escuchar fue una etapa importante o guardo buenos recuerdos. Ahora vamos a meternos en el terreno de los rumores más fuertes y las supuestas pruebas que circulan por Internet. Se habla de encuentros secretos, de mensajes privados, de amigos cercanos que están intentando unirles de nuevo. Hemos visto algunas fotos borrosas o vídeos de baja calidad que supuestamente muestran a uno cerca del otro, o a personas de su entorno juntos. Sin embargo, como siempre les digo, hay que ser cautelosos con la información que circula. La mayoría de estas pruebas son interpretaciones y a veces simplemente deseos de los fans. Pero no podemos negar que la insistencia en estos rumores ha sido alta. ¿Por qué tanto interés en que regresen? Creo que es importante reflexionar sobre esto. La conexión que Kerem y Ann demostraron en pantalla, y su relación en la vida real, se convirtió en un fenómeno. Sus seguidores se encariñaron con ellos como pareja, y verlos juntos representaba una especie de cuento de hadas moderno. Cuando esa historia terminó, muchos se quedaron con la esperanza de que pudiera haber una segunda parte. Es el deseo de ver a personas que admiramos felices y juntas, especialmente si esa unión nos trajo tanta alegría a nosotros. Ahora, seamos realistas. En el mundo del espectáculo, todo puede cambiar muy rápido. Y mientras que los fans ven señales de esperanza, también es cierto que la vida de cada uno sigue su curso. Ambos son actores jóvenes con carreras prometedoras, y es natural que se enfoquen en sus proyectos. Quizás estas interacciones son simplemente madurez, el haber pasado página y ser capaces de mantener una buena relación. Quizás están construyendo nuevas relaciones, o simplemente disfrutando de su independencia. Sin embargo, ¿qué nos dice la química que todavía parece existir cuando interactúan? Es difícil de describir, pero cuando uno habla del otro o cuando sus caminos se cruzan en eventos, a veces se percibe esa chispa, esa complicidad que cautivó a todos. Esa mirada, esa sonrisa, son detalles pequeños, pero para los fans son señales poderosas. Entonces, la gran pregunta, ¿regresa el amor o no? En este momento la respuesta es, no lo sabemos con certeza. No hay una confirmación oficial, ni fotos públicas que griten de estamos juntos de nuevo. Pero lo que sí hay son indicios. Hay interacciones positivas, hay respeto mutuo, hay un cariño que parece persistir. Y eso, para muchos, es suficiente para mantener viva la esperanza. Lo que sí está claro es que la historia de Kerem y Ande sigue generando un interés masivo. El público no los olvida y sigue de cerca cada uno de sus pasos. Ya sea que decidan retomar su relación o seguir caminos separados como amigos, el legado de su historia juntos, especialmente el impacto de Senkalkam, permanecerá. Y mientras tanto, nosotros, los fans y observadores, seguiremos atentos a cualquier novedad. Para resumir lo que hemos analizado hoy, hemos revisado las interacciones en redes sociales, los comentarios de amigos en común, las coincidencias en viajes, las declaraciones en entrevistas y los rumores que circulan. Hemos explorado por qué la gente desea tanto que regresen y hemos tratado de mantener una perspectiva equilibrada entre la esperanza de los fans y la realidad de sus vidas. La conclusión es que si bien no hay confirmación, las señales que vemos son consistentes con una relación que podría estar evolucionando, ya sea hacia una reconciliación o hacia una amistad muy fuerte y cercana. La puerta, amigos míos, no está cerrada del todo. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que les haya parecido interesante y que les haya dado una visión más clara de lo que está sucediendo, o de lo que creemos que está sucediendo, con Kerem y Ande. Me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes creen que regresarán? ¿Qué señales han notado ustedes? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de irse, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compártanlo con todos sus amigos que también son fans de Kerem y Ande, o que simplemente disfrutan de estos análisis del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se aseguran de estar al día con todo nuestro contenido. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y hasta la próxima. Adiós.